muchacha para hacerle el amor. ¿Qué le decís? Le digo, mi amor, te voy a regalar una lavadora. Ese señor que ustedes acaban de ver en el video, ese señor tenía que ser el padrino de este programa. ¿Por qué? Porque es un señor con contenido, querido y respetado en nuestra región. Eso es cierto. Eso es cierto. Ese señor se llama Tony Dargan, mejor conocido como Tony La Florida. Una persona espléndida de una trayectoria intachable, con más de 30 años en la zona, con una reputación impecable, dejando un legado no solamente en la región, sino con todo el entorno laboral que allí surgió. Casi 50 empleados bajo su cargo, si mal no recuerdo. ¿Y qué tal fue eso, Lavinia? Bueno, yo de verdad de una vez me bloqueé y les dije, ¿de qué están hablando? ¿Cómo yo voy a entrevistar a papá? No puedo hacer eso jamás, ni se les ocurra. Porque yo decía, ¿cómo voy a manejar la situación y que el invitado sea mi papá? Jamás. Entonces, ¿ellas qué dijeron? ¿Qué dijeron ustedes? Vamos a preguntarle a Tony. Vamos a preguntarle a Tony. Yo le dije, no lo hagan, que no va a estar contento, capaz que dice que no. Va a decir que no. ¿Y qué pasó, Jen? Muchachos, eso fue fácil. Eso nada más fue una picada de ojos doble y dijo, sí, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué me pongo? Así mismo fue. Bueno, entonces aquí comenzó todo. Y decidieron que fuese mi papá el primer invitado y me van a dar ganas de llorar, el padrino de este proyecto. Vamos a ver cómo fue grabar hacer el episodio con el señor Tony. Eso fue, Dios mío, horrible. Fue horrible. ¿Pero por qué? Porque era nuestro primer episodio, nada sencillo. Ahí se lo vamos a dejar. No le diga más. A ver, Jen, después te tocaba a ti. Mis impresiones de ese momento, de lo que estamos viendo, bueno, yo sí estaba full nerviosa, se me notaba, yo soy muy estructurada, pero ahí estaba 10.000% estructurada. Sentía mucha presión porque no quería quedarle mal ni a las muchachas ni a José Luis. Creo que el respeto por el personaje nos invadió también, sí, también. Y después comenzó la parte de Lavinia, creo que fue la más emotiva. Mi parte fue muy emocional. A mí me embargaba, era la emoción de que el papá estuviese hablando y habían cosas que yo decía, voy a llorar, no debo llorar, no voy a llorar, yo puedo. Sí, pero era inevitable que el entrevistado, la persona invitada, no nos hiciera llorar. A mí me hizo llorar unas cuantas veces en las cuales tuve que disimular con este cabello largo y mirar, y me regañaban porque le estaba dando como la espalda a la cámara, pero es que era inevitable porque si no lo hacía, me corrían las lágrimas de toda la historia que él contó. Yo creo que aparte de eso, ¿no? De verdad que fue un momento ahí crucial lo que estamos viendo, donde el señor, estamos dándole la bienvenida a Tony. Él también se emocionó mucho, y entonces al verlo, al recordar quién era Tony, porque bueno, nosotras éramos niñas, pero igualmente yo tengo recuerdos de él en su negocio. Nos emocionamos, ¿no? De todas las cosas que él está narrando allí. Claro, totalmente. Una pregunta que me llenó tanto de emoción después de la presentación, porque todos nos movimos. Y la pregunta de cómo él llegó a Venezuela, la vamos a ver en este momento. ¿Cuál fue su impresión? ¿Cuál fue su respuesta? Un aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias, señor Gracias. Tony, por aceptar la invitación. Nos sentimos muy complacidas de que usted esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo, de mi parte, le digo, bienvenida todos bienvenidos a esa casa, la casa de ustedes, de la hija. Y gracias por venirse hacia esa casa tan humildemente. Tony el inmigrante, ¿cómo fue, qué significó para un adolescente de apenas 15 años montarse en un barco, llegar a Venezuela, a un país que tenía una cultura totalmente distinta a la de su país natal, un idioma totalmente diferente? ¿Cómo procesa un adolescente todas esas cosas? Muy bien. Bueno, con toda la sinceridad de la vida, mi motivo de emigrarme hacia esa tierra bendita es la guerra. Siempre hemos tenido guerra en Siria, en el Líbano, en Palestina, los países árabes. La guerra nos obligó a muchos inmigrantes árabes o europeos, asiáticos o
europeo, otra parte del mundo. Esa es la realidad de la vida. No fue tan fácil. Fue muy, muy difícil embarcar en ese barco porque el tipo de barco tan pequeño en el mar Mediterráneo es mucho marullo, mucho sacrificio, sí, mucho marullo, bastante. Agarramos otro barco en Italia, porque ya de Italia para Venezuela había que cruzar del Mediterráneo al mar Atlántico. Después de 20 días, sí, llegamos al puerto de La Guaira, en aquel entonces. ¿Ves? No fue fácil para mí, porque yo le digo, yo esperaba a alguien de mi familia, de los familiares Que te recibieron. que me recibían en el puerto de La Guaira. No conseguía a nadie. ¿Qué tan difícil fue para un niño de apenas 15 años, un adolescente, 15 años, sin hablar el español, dejar su tierra huyendo de una guerra, así como él lo explicaba, viajar en un barco solo donde él era el menor de todos? Fue muy duro, de verdad que... Sí, yo indudablemente me puse en sus zapatos, por Sí, decirlo así. sí. Yo dije, coño, ¿cómo hizo Tony? O sea, ¿cómo hizo Tony siendo un niño, con todo lo que él decía, lo que dijo que no era un barco grande, como yo me lo imaginaba, sino un barco pequeño, donde venía mucha gente, donde se ayudaron mucho. Yo creo que él tuvo la bendición de Dios, Sí. porque de verdad, a pesar de que pasó muchas situaciones que para él fue difícil, no le pasó nada malo. no, pues. no le pasó Llegó nada a su destino, que yo pienso que ni él sabía cómo llegó. Pudo. ¿A dónde iba a llegar? Él contaba ahí algo que yo decía, Dios mío, cómo mi papá pudo llegar a un lugar, a un país nuevo, con culturas diferentes y con otro idioma, y cuando él traía regalos para sus tías y sus tíos, entonces él traía mantequilla, y a él le preguntaba el guardia o la persona de seguridad que estaba en el puerto que qué era eso que él traía ahí. Entonces él no sabía qué contestar. Vamos a ver. Resulta, bueno, yo traía varias cosas como regalo, digamos, para mi tía, la hermana de mi padre, y el tío político, el esposo de ella, y regalo para ellos y regalo para los hijos. Resulta, en el puerto de La Guaira me botaron esto porque yo no sabía cómo explicarle. Traía cosas, digamos, que me encargó el tío político. ¿Cómo Él lo explicarle? ¿Cómo explicarle? Que lo decía, porque yo pregunté en el barco, unos amigos, ¿cómo se llama la mantequilla en castellano? No me supo decir la verdad, no me dijo. No había nadie que hablara el idioma. No, el castellano, nadie. Entonces, cuando yo vine del Líbano hacia Italia, me encontré con unos que iban a Argentina, ya vivían en Argentina, eran inmigrantes argentinos, árabes, libaneses, y le pregunté, ¿cómo se llama la mantequilla en castellano? No me supo decir el señor, era por su edad o no me entendí yo. No me dijo mantequilla, digamos, era mantequilla de ovejo, es algo para nosotros los árabes, algo muy exquisito, correcto, muy exquisito. Me dijo, no me supo decir, me dijo mantaca. Mantaca. ¿Y qué hiciste con la mantaca? Okay. Mantaca. Mantaca, ¿ves? Entonces él con el martillo, el señor que revisaban las maletas de uno, todo, ¿qué? Me decía con el martillo, ¿qué? Mantaca, agarró y le dio y rompió esto y tuvimos que botar todo eso. No fue tan fácil. ¿Qué sentí yo cuando vi eso? Cuando Tony dijo eso. Muy particularmente se me pararon los pelos porque yo dije, cónchale, ya empezó como a llevar humillación. Y creo que fue lo que él dio a entender, pues. Sí, Que él no sabía, que él preguntó, como lo vieron, que él preguntó a gente que ya había estado en el continente si sabían cómo se le decía la mantequilla. Y algunos, bueno, como lo vieron en el video,
le dijeron mantaca, y entonces él se notó esa tristeza, que algo que podía ser muy simple, Como para él fue... como una frustración, lo como una marcó. frustración que lo pudo haber marcado porque no se podía comunicar, Ay, no como se a lo olvidó mejor él, de ese detalle. y no se olvidó de ese detalle, de eso que le hizo ese policía, que era un obsequio para su familia aquí y que no pudo llegar porque sencillamente no pudo explicar lo que era. Luego de eso, bueno, ya viendo todo esto, siguieron las preguntas y él empezó a relatar su historia. Y llegó ya al Zulia. Y cuando llega al Zulia, lo reciben sus tíos y yo quedé loca, yo nunca había sabido eso, donde él dice que en su primera venta, un 24 de diciembre, ¿Qué pasó? ahí lo tiene.